Buenos días para los niños de cuarto, un saludo especial. Entonces, a partir de hoy empezamos a ver nuestros temas de cuarto periodo. Empezamos a mirar otro tiempo muy diferente para nosotros que se llamó las revoluciones. Fue la época de nuestras revoluciones, la época en donde vamos a aprender cómo nació nuestra república. Entonces lo primero que ven acá en la guía es un video complementario, lo cual lo van a ver primero y luego vamos a empezar a leer nuestra guía. Entonces, primero que todo tenemos que saber qué es una revolución. Entonces, una revolución es un proceso que lleva a cambios rápidos y profundos en las sociedades. Obviamente, como ustedes han visto, las revoluciones siempre trae cambios, siempre trae transformaciones en la sociedad, políticas y sociales. Entonces todo esto empezó en el siglo XVIII y XIX, ¿sí? Donde se produjeron grandes acontecimientos. Ustedes van a encontrar la Revolución Francesa, que fue muy importante para nosotros en cuanto a nuestros derechos, la independencia de Estados Unidos, que también fue muy importante para ellos y para nosotros, ¿sí? En donde se cambió la forma de vida de todos, de todo un territorio. Entonces, después de eso apareció una idea muy importante que se llamó la república, ¿sí? Otra idea que se llamó la democracia, otra idea que se llamaron los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Esos derechos y esas nuevas ideas han transcurrido y han influenciado hasta nuestra época actual, que todavía peleamos por nuestros derechos. Entonces es una nueva etapa en donde ya la colonia queda atrás y llega otro nuevo que es la época en donde empezamos a obtener nuestros derechos, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes entiendan esto. Aquí también podemos ver de que anteriormente pues el rey era un monarca, era un absoluto, era lo que él dijera, ¿cierto? Entonces la gente pues también se cansó en esta época y empezaron a luchar por sus derechos y empezaron a pelear contra el gobierno, o sea, contra los reyes. Entonces, a partir de esto, cambia el pensamiento con unos nuevos políticos, filósofos que surgieron en esta época, ¿sí? Que fueron las ideas que, pues, hicieron una revolución o influyeron para que se llegara a la revolución. Entonces tenemos estos tres filósofos, tres hombres demasiado importantes en la vida de esta época, ¿sí? Entonces, el primero que tengo acá, que empezó muy importante, fue Rousseau. Se escribe Rousseau, pero se pronuncia Rousseau. Entonces, él pensó siempre que las personas nacían libres e iguales, ¿sí? Y el pueblo debería elegir a sus propios gobernantes, decía Rousseau. Entonces nosotros no nacimos para ser gobernados, sino para elegir a nuestros gobernantes. Entonces es donde pasa y cambian las épocas. La época donde éramos gobernados a la época donde ya vamos a tener derechos también. El otro filósofo se llama Voltaire. Se escribe Voltaire y se pronuncia Voltaire. Él decía que las ideas de las personas deberían tener mayor libertad, como en la religión y en la economía. Entonces las personas deberían tener como más derecho a elegir su religión, ¿sí? Muy importante también en estas ideas en esta época. Y el último, Montesquieu. Entonces él decía que los reyes deberían tener menos poder, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes se encuentran y se acuerdan de la división de las tres ramas en ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces desde Montesquieu ya teníamos esa idea de poder dividir al Estado o poder dividir las personas que manejaban el país, ¿sí? Entonces, lo más importante de todo esto, sí que ustedes entiendan, es que durante estas revoluciones fue en el siglo XVIII y XIX, ¿sí? Entonces empieza a haber un cambio fundamental, ¿sí? Lo que yo les decía aquí arriba, entonces empieza a haber la democracia, ¿sí? Algo que no teníamos antes, esta palabrita que la tengo subrayada, porque antes no podíamos elegir a nosotros mismos, sino nos tocaba entender de que éramos gobernados por un rey absoluto, era autoritario. Entonces, en la época de las revoluciones viene a haber la democracia, viene a haber los derechos de los ciudadanos y viene a formarse nuestra república. Entonces, lo primero que tienen que entender es eso, qué es una revolución, cómo es el cambio de una época a la otra y cuáles fueron los tres principales filósofos que como que nos vienen a enseñar
que el mundo pues es una luz y que la luz viene con la razón y que también ya hay una ciencia y que también hay un conocimiento. Entonces esas cosas son muy importantes para que ustedes aprendan de dónde surge esto. Listo, niños, entonces quisiera que entendiéramos esa parte que es como una introducción. Después seguimos viendo nuestros temas, pues que ya van a ir avanzando, ¿sí? Para que ustedes entiendan. Entonces, dentro de las actividades, lo primero que vamos a hacer es pasar el tema al cuaderno, ¿sí? Vamos a marcar nuestro cuaderno con cuarto periodo, bien bonito, como siempre. Pasan el tema, pueden, si quieren, buscar otras imágenes de Rousseau, de Voltaire y de Montesquieu, cosa que ustedes ya, cuando yo les pregunte cuáles fueron los filósofos y qué decía cada uno. Y de tarea van a investigar, dentro de esta época viene una revolución muy importante que fue la Revolución Francesa. Entonces van a investigar como qué fue, no, hay muchas cosas, en internet ustedes buscan y hay una cantidad, pero no es muchos, por ahí media hoja, en donde van a buscar qué fue y van a realizar un dibujo. Ese es nuestro próximo tema, yo misma les voy a explicar bien las causas, las consecuencias, pero pues me gustaría que ustedes ya tuvieran idea de ese tema. Entonces realizan todo, espero que repasen, pueden investigar también por internet, me hacen el favor y miran el video que también es muy importante, habla de un filósofo que también es de los que estoy hablando, pero pues está más profundo para que ustedes complementen el tema. Entonces nos vemos en la otra clase y que les vaya bien.